Cuando el pH llega a ser menor de 4.5, estamos hablando de una acidosis, chicos, o sea que está bastante ácido. Y esto puede sucedernos, por ejemplo, por una acidosis metabólica, que sucede, por ejemplo, en un paciente descompensado con diabetes, por ejemplo, en diarrea crónica, en una dieta básicamente rica en carnes, y cuando tienen insuficiencia respiratoria. ¿Sale? Y cuando el pH, chicos, llega a ser mayor a 8, estamos hablando que está en alcalosis, es decir, está al otro lado. Y esto puede suceder por lo siguiente: acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, por una infección de vías urinarias y por una dieta vegetariana. ¿Sale? Entonces, estas son las causas que pueden llegar a alterarnos el pH. Recuerden que siempre tenemos que estar en este rango, pero cuando sobrepasamos los límites ya se vuelve patológico. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a ir revisando el resto de las sustancias de la orina directamente en el estudio. Entonces, el color ya lo vimos, el aspecto ya lo vimos, la densidad lo dejaremos en un momentito y el pH también. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos en orden de importancia con algo más importante que los nitritos y el resto de lo demás. Vamos con las proteínas, chicos. Las proteínas tenemos un valor de referencia negativo, aunque podemos llegar a tener como normal 20 miligramos por decilitro en 24 horas, chicos. ¿Sale? Y cuando llegamos a tener una alteración a nivel de las proteínas, podemos clasificarlo en las siguientes etapas. Por ejemplo, se le llama albuminuria. Es normal si tenemos menos o si nos reportan menos de 30 miligramos en 24 horas. Se le llamará microalbuminuria si encontramos de 30 a 300 miligramos por día o en 24 horas. Y se le llamará macroalbuminuria si tuviéramos más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Sale? Muy bien. Lo normal, chicos, es que no se encuentren proteínas en el examen general de orina. Eso es lo normal, chicos. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy importantes para el cuerpo, son extremadamente importantes, tanto, ¿verdad?, que las proteínas las podríamos llegar a comparar con un billete de 500. Por ejemplo, si tú estás barriendo tu casa y te llegaras a encontrar un billete de 500, dudo mucho, ¿verdad?, dudo mucho que barras el billete. Probablemente lo que hagas será recogerlo y resguardarlo. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas son muy importantes para el riñón. Y cuando se encuentran proteínas en la orina, el riñón tratará de reabsorber esas proteínas, tratará de reabsorberlas. Pero cuando el riñón no funciona, de hecho, está dejando salir a esas proteínas. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos un punto muy, muy importante. ¿Sale? Y cuando tenemos proteínas en la orina, se le llama proteinuria. Y se puede clasificar en 3. Por ejemplo, mínima, si tenemos 0.5 gramos por día, que puede ser ocasionado de manera fisiológica cuando realizamos ejercicio, cuando hay fiebre, cuando hay hipertensión o cuando hay una infección. ¿Sale? Bien, puede ser también moderada cuando encontramos de 0.5 gramos a 3 gramos completos por día. Algo que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en enfermedades como la glomerulonefritis, en insuficiencia
cardíaca, congestiva, en nefropatía diabética, en pielonefritis. Y podemos encontrar intensa o grave cuando encontramos más de 3 gramos por día, ocasionado por enfermedades como glomerulonefritis aguda, crónicas, nefropatía diabética, amiloidosis, o por ejemplo en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. ¿Sale? Muy bien. Sale, chicos. Ahora vamos con la densidad específica. La densidad específica, chicos, que viene acá de este lado, ¿sale? Solamente nos está hablando, ¿verdad? Obviamente es algo inexacto, ¿verdad? No es algo, hay que entender esta parte, y yo creo que se los voy a anotar aquí. Hay que entender que la densidad es algo inexacto, ¿sale? Pero básicamente lo que hacen en la densidad es comparar 1 mililitro de orina versus 1 mililitro de agua. Y entonces lo que van a comparar es la composición de la orina. Por ejemplo, lo normal es que tengamos de 1.005 a 1.030. Si el paciente tiene más de 1.030, significa que la pipí está demasiado diluida, es decir, que el paciente está tomando más agua de la necesaria. Y si tiene menos de 1.005, significa que la orina está muy concentrada, es decir, que el paciente está tomando una cantidad insuficiente de agua. ¿Sale? Y es solamente nos sirve solamente para eso, para determinar si el paciente está tomando una cantidad suficiente o insuficiente de agua, ¿va? Bien, luego viene la esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria, chicos, es la evaluación indirecta de la presencia de leucocitos mediante la determinación de la esterasa, ¿sale? Lo normal es que sea negativo, ¿sale? Y cuando llega a ser positivo, estamos hablando de una probable infección. ¿Sale? Ahí, perdón. Ahí no me había dado cuenta que no se veía. Sale. Bien, continuamos ahora con los nitritos, chicos. Ya vimos color, ya vimos aspecto, densidad, pH, esterasa leucocitaria, proteínas. Vamos con los nitritos. Los nitritos, chicos, son una prueba, ¿verdad? De cribado de la presencia de la enzima reductasa en diversos microorganismos ¿cómo les puedo mencionar? Que se reflejan en forma de nitritos. Lo normal, chicos, es que sean negativos, es decir, que no estén presentes en la orina. Y cuando llegan a estar positivos, ¿sale? También nos pueden referir una infección. ¿Sale? Luego vamos con la glucosa, ¿sale? Normalmente, la glucosa en teoría no debería de aparecer, aunque llegamos a tener alguna presencia en ocasiones de glucosa en la orina, tampoco llega a ser algo malo, ¿sale? Siempre y cuando la glucosa sérica no aumente más de 200. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Por ejemplo, si el azúcar de una persona está por debajo de 200, difícilmente se va a ver aquí en la orina. Por ejemplo, si observamos este pacientito, su resultado sale negativo y lo normal es que efectivamente esté negativo. Entonces, si no hay azúcar en la orina, me hace pensar que mi paciente probablemente tenga menos de 200 de azúcar en sangre. Cuando el azúcar en sangre se llega a elevar por más de 200, probablemente empiece a aparecer aquí en la orina, ¿sale? Entonces también nos podría dar una idea de si el paciente podría ser diabético o no, ¿sale? Bien,
La presencia de las cetonas, chicos, es un producto catabólico de los ácidos grasos, ¿sale? Y que en teoría también debería de estar negativos. Y cuando están positivos, estamos hablando de una probable cetoacidosis diabética. También puede ser por ayuno, chicos, también puede ser por alcoholismo, ¿sale? Por una dieta hiperproteica, es decir, que consuman bastante carne. También puede ser, por ejemplo, positivo en la lactancia, ¿sale? Muy bien. Cuando hay presencia de bilirrubinas, chicos, y de urobilinógenos, estos dos los vamos a ver juntos, solamente significa que hay presencia de más bilirrubinas directas, ¿sale? Los sedimentos urinarios, chicos, la hemoglobina también en teoría debería de aparecer negativo. Cuando hay hemoglobina hay que ver que todo sea dentro de lo normal, porque puede aparecer en caso de sangrado, por ejemplo en el caso de las chicas que tienen su periodo menstrual, y si el estudio de la pipí o de orina se lo hicieron cercano a su periodo menstrual o cuando van terminando, puede ser normal que aparezca hemoglobina. Cuando estamos hablando de un paciente masculino, habría que ver que no tenga sangrados o que no tenga problemas de próstata, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos, con la presencia de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Lo normal es que tengamos de 1 a 5, es decir, exageradamente 5 por campo. Cuando tenemos más de 5, chicos, estamos hablando de que probablemente se deba a una infección de vías urinarias. Los eritrocitos se van a repetir con la hemoglobina, es decir, la presencia positiva significa que hay sangre, ¿sale? Muy bien. Y todo lo demás, chicos, que vamos a ver, nos van a referir dependiendo de lo que se encuentre algún tipo de patología. Por ejemplo, todo lo que son los cilindros, ¿sale? Solamente son moldes de los túbulos renales o son restos de los túbulos renales que en algunas ocasiones logran atravesar lo que es la orina y salir. No siempre van a ser malos, ¿sale? Pero los que sí van a llegar a ser problema son los cristales, chicos, porque cuando hay presencia de cristales, ¿sale? Lo vamos a resumir en lo siguiente. Si hay cristales, chicos, de fosfatos, podemos pensar en una infección de vías urinarias. Si tenemos cristales de oxalato, podemos pensar en litiasis. Litiasis significa piedras. Oxaluria o por intoxicaciones. Cuando tenemos cristales de urato, podemos pensar en la enfermedad de la gota, que es hiperuricemia, ¿sale? Y cuando tenemos cristales de cistina, puede ser por una cistinuria, ¿sale? Muy bien. Entonces, todos estos, chicos, van a ser hasta cierto punto normales, dependiendo cuando los lleguemos a encontrar. Algo sí, muy importante que me gustaría comentarles, por ejemplo, es que podemos llegar a encontrar algunas células de descamación, chicos. Las células epiteliales o las células pueden llegar a ser normales hasta cierto punto, pero por ejemplo, normalmente el epitelio, al igual que la piel, se van regenerando, se van intercambiando, células muertas van cayendo y van naciendo células nuevas. A eso se le llama descamación del epitelio urinario. Entonces es algo normal. Sin embargo, cuando llegáramos a encontrar células de transición positivas aquí en un examen general de orina, chicos, puede ser sospecha de un tumor. ¿En dónde? Pues en el tracto urinario. Cuando hay células escamosas, chicos, aquí no nos lo reportan, pero si llegaran a reportarnos células escamosas positivas, probablemente estemos hablando de que hay una contaminación, es decir, que el resultado no sirva. Entonces hay que fijarnos mucho en esta parte, chicos, ¿sale? Bien. ¿Qué más nos falta? Ya vimos cilindros, cristales, células pavimentosas de transición, listo, redes mucoides y bacterias. Aquí normalmente, chicos, en teoría no debería de haber bacterias. Incluso puede haber, normalmente los laboratorios lo clasifican por cruces. Cuando hay una cruz, chicos, significa que hay pocas, para que me entiendan más o menos. Cuando hay 2 cruces significa que hay cantidad moderada.
y cuando hay 3 cruces significa que son abundantes. Evidentemente, esto hay que correlacionarlo con la clínica del paciente. Por ejemplo, si el paciente no tiene ningún síntoma y está en una cruz, pues puede ser normal. Si el paciente refiere molestias al orinar, ardor, dolor y tiene 2 cruces o 3, probablemente estemos hablando de una infección. ¿Sale?